Ya comienza Posnormalidad con Miguel Wiñaski. Filosofía en radio. Sesión iniciada. Buenas tardes, muy bienvenidos a la Posnormalidad. Hoy quiero conversar con ustedes y pensar y reflexionar con un entrevistado relevante que vamos a tener sobre la cuestión de la intolerancia y sobre los diversos enfoques desde los cuales se puede abordar la concepción del derecho. Bueno, vamos a hablar con el constitucionalista muy sólido, Roberto Gargarella. Roberto, si estás conectado con nosotros, muchísimas gracias. Miguel, ¿me escuchás? Te escucho perfectamente. ¿Cómo estás? Bueno, antes que nada, déjame que te agradezca muy especialmente por el llamado en una época en donde la diversidad de ideas no parece estar fluyendo. Así que estoy muy reconocido por el llamado. Muchas gracias. No, al contrario, gracias a vos y por eso lo hago, porque es lo que tenemos que defender siempre. Roberto, vos escribiste un texto, escribí siempre y te sigo, que se llama Carta Abierta sobre la Intolerancia. ¿Podés, condensar en estos tiempos mediáticos que tenemos? ¿Cuál es tu tesis, cuál es tu hipótesis y qué es lo que estás viendo ahora? Bueno, mira, es una idea que en realidad retomo de John Stuart Locke, de John Locke, sobre la importancia especial de tolerar a quien piensa distinto, pero que me parece muy especialmente necesaria y aplicable y pensable en Argentina, en un momento en donde el sistema institucional, el sistema representativo no parece funcionar bien, ni aquí ni en otros países, pero claramente aquí tampoco. No, y entonces esta idea de tener una atención muy especial con quien piensa diferente, no por una cuestión de generosidad, sino por una cuestión de necesidad. Y lo necesitamos para actuar democráticamente, para que las leyes que hagamos sean leyes que tengan de algún modo el punto de vista de todos y bajo la conciencia de que hay muchas voces que por distintas razones no se escuchan, a la vez que hay otras que por buenas y malas razones, muchas malas, tienen una sobreexposición en el campo mediático, si querés. Entonces, eso, hay que cuidar muy especialmente las voces disidentes. Yo diría, digamos, en una conversación es mucho más importante, cuando se está por tomar una decisión, escuchar al que piensa distinto, y lamentablemente el acceso de las voces de quienes piensan distinto, no es un acceso privilegiado ni que esté especialmente cuidado. Por el contrario, digamos, hemos tenido, yo creo que, demasiado apuro en cancelar y dejar de lado por distintas razones a las voces disidentes. Sí, hay una tradición argentina, ¿no?, respecto de la intolerancia. Absolutamente, pero eso, mira, el libro nació, digamos, es una versión reeditada, expandida de algo que comencé a escribir, digamos, en la época del 2001, cuando lo que veía es que había demasiado apuro muchas veces en los propios jueces, fiscales, en las propias autoridades políticas, en que quienes presentaban su voz por canales no tradicionales, digamos, apresurarse para decir, bueno, usted no tiene derecho a expresarse, o usted está hablando en nombre de la patria, entonces es un sedicioso. Y a mí lo que me interesó decir desde un comienzo es, mire, me puede gustar o no el contenido de lo que está diciendo, y no tengo duda de que en muchos casos, digamos, esas voces tienen motivaciones políticas, pero también hay quejas razonables que necesitamos escuchar. Hay voces, digamos, que están denunciando de un modo u otro, más prolijo, menos prolijo, que, por ejemplo, derechos básicos establecidos en la Constitución sobre cuestiones de derechos sociales, de derechos económicos, están siendo afectadas o no están siendo satisfechas. Y bueno, me puede gustar o no ese contenido. Por supuesto. Yo puedo estar de acuerdo o no la demanda, pero es muy importante que la escuchemos. Y vamos a hacer la distribución económica de tal o cual forma, sea porque nos hemos puesto de acuerdo, no porque las voces de aquellos que se quejaban no llegaron al foro público, ¿no? Porque no se lo permitimos. Ahora, claro, es un clima en donde, y yo entiendo que no es nuevo, justamente vos hablas del 2001,
que privilegia al que tiene el altavoz por el mango, por decirlo de alguna manera, ¿no? No sé cómo se arregla eso. Sí, digamos, mira, no es un fenómeno argentino, pero también es un fenómeno argentino marcado por, entre otras cosas, la desigualdad, la concentración económica, distintas razones, que hacen que lo que era el ágora griega, Sí. digamos, es como si se hubiera privatizado. Y entonces, para entrar al ágora, tengo que pagar una buena suma o tengo que tener un buen auspiciante. Y entonces, claro, obviamente que en el ágora griega hubieran dicho, mire, esto es un desastre, aquí no podemos actuar. ¿Por qué? Y porque, digamos, necesitamos escuchar a todos, no solamente el que tiene la capacidad económica para, digamos, ganarse un auspiciante, ¿no? O no perderlo. Y entonces, eh, eso ha hecho que la discusión pública, que uno podía decir, bueno, se ha enriquecido las redes sociales, internet y demás, bueno, en los hechos, digamos, hay voces que se escuchan mucho por razones no particularmente interesantes y otras que no se escuchan nada por razones preocupantes. Roberto, ¿cómo observás el asunto, digamos, desde un punto de vista, desde tu punto de vista como constitucionalista? Porque acá se han reivindicado las bases de Alberti, pero ¿qué está pasando con eso? Mira, mil cosas. Para empezar sobre la cuestión de la libertad de expresión, digamos, hay quienes piensan, y es una tradición también en Argentina, yo diría lamentablemente, que libertad de expresión implica simplemente la no censura. Yo, digamos, desde la época en que trabajaba con Carlos Nino, el extraordinario filósofo que bien Extraordinario, conociste, sí, claro. extraordinario filósofo, bueno, pensamos al compromiso constitucional con la libertad de expresión, no con meramente el dejar hacer, sino libertad de expresión implica un compromiso con la diversidad, un compromiso con el debate público robusto, ¿no? Lo que en alguna vez, en un famosísimo caso extraordinario, que además con una reverberancia política increíble, digamos, que tuvo que ver con las marchas que había en Estados Unidos, en el caso de, digamos, de las marchas raciales y Martin Luther King, allí nace el caso más famoso en la historia de la libertad de expresión que dice, y es un principio completamente aplicable al derecho argentino, y que de hecho muchas veces se ha citado en el derecho argentino, que la idea de libertad de expresión no es dejar hacer, sino es garantizar un debate público robusto, desinhibido, a veces va a incluir contenidos muy críticos, agudos, digamos, molestos, pero el debate público necesita de eso, de la diversidad y de la crítica. Entonces, libertad de expresión no es simplemente levanto las manos y no persigo a nadie. Eso es muy importante, es una condición Por necesaria, supuesto. pero no es suficiente. ¿Sabes que pienso Sartre, que también está bastante cancelado porque como se volvió marxista, etcétera? Pero él decía, pensar es pensar contra uno mismo, es decir, que la diversidad incluso es interior, si no, no habría pensamiento posible, y lo mismo vale, me parece, para el plano social. No hay Ya, yo, digamos, recuerdo algunas conversaciones con algunos periodistas, estoy pensando en uno particular, digamos, extraordinario, que había, o que supo ser extraordinario, que presentó alguna vez la idea de el periodista debe ser como el tábano en la oreja del poder Sí. y debe estar ahí taladrando todo el tiempo. Y de repente, cuando se encuentra con un gobierno que le resulta más amigable, el tábano se convierte en, digamos, en una pequeña mariposa que va revoloteando alrededor del poder. Entonces, es la pérdida y es el sometimiento, esa idea de la crítica a si la persona que está en el poder es mi amigo o es una persona en la que yo creo. No, uno debe estar como una voz crítica desde el periodismo, sobre todo el periodismo de investigación, el periodismo, digamos, ilustrado, digamos, presentar permanentemente como el tábano, no como la mariposa amigable con el poder. Definitivamente, qué buena escena lo de la mariposa amigable con el poder. Hay otra circulación de mariposas amigables con la opinión pública. Porque la opinión pública presiona, la opinión pública dominante lanza invectivas a través de las redes contra quien difiere de este pensamiento dominante, y entonces por miedo, por autocensura, no sé cómo denominarlo, uno le da a la opinión pública lo que la opinión pública quiere oír. Pero mira, yo formo parte de una escuela, lo que podríamos llamar en derecho, y no quiero complicar las cosas, procedimentalista. Exacto. Procedimentalista quiere decir que pone mucho acento en el procedimiento. Y yo estoy convencido que también en el área de libertad de expresión es crucial el procedimiento. Hay procedimientos, por ejemplo, el procedimiento de los jurados, en donde una persona tiene la obligación, si se siente en un jurado, de leer
las pruebas, de ver los testimonios de una parte y de la otra, de mirar en los ojos al acusado. Ese tipo de procedimiento, por ejemplo, es ideal para pensar mejor. Uno está obligado a escuchar las voces diferentes, a mirar al acusado. En cambio, hay otros procedimientos, típicamente el de las redes sociales, típicamente el de Twitter, que es todo lo contrario, generan resultado agresivo, pero ese resultado agresivo, maleducado, etcétera, en el cual está educado el presidente, es un resultado propio del procedimiento que premia el anonimato, premia la voz agresiva, digamos, ganás más likes cuanto a una persona más conocida le decís cosas más bárbaras. Entonces, el procedimiento genera ese resultado. Entonces, si nosotros queremos resultados distintos en términos de diversidad, respeto, etcétera, tenemos que cuidar el procedimiento. Y si lo que privilegiamos es el procedimiento tipo redes sociales, tipo Twitter o X, lo que vamos a tener es siempre ese resultado cloacal. Eso no es una casualidad de Argentina de hoy. Eso es un producto de ese procedimiento particular, que premia el anonimato y la agresión. Roberto, también escribiste una así denominada carta, en un libro sobre el derecho desde el punto de vista de la izquierda, Manifiesto por un derecho de izquierda. ¿Qué decís ahí, si podés sintetizar algo? Mira, el título puede asustar a alguno, pero digamos, digo cosas a mí que son no me completamente... Sí. Ok, pero digo, yo creo que son completamente sensatas y en las cuales estoy completamente convencido. Alguna vez explicando sobre el tema decía lo siguiente. Cuando John Locke, un pensador más bien conservador... Sí, liberal, digamos. Un liberal conservador interesante, Exacto, interesante. por supuesto. Cuando él pensó sobre la justificación de la propiedad, y a lo mejor él estaba animado, a lo mejor, para favorecer a los amigos que estaban expandiendo sus propiedades en Gran Bretaña. Pero cuando tuvo que defender la propiedad, que es su gran creación, la defensa del derecho de propiedad, lo que dice es, bueno, solamente se justifica la apropiación y queda tanto y tan bueno para los demás. Cuando Madison y todos sus amigos, Hamilton, compañía, pensaron la Constitución norteamericana, tal vez pensaron íntimamente, lo único que quiero es defender la esclavitud, que es lo que me beneficia a mí. Cuando tuvieron que escribir la Constitución, no lo pudieron decir, tuvieron que decir, we the people, hablamos entre todos, y hacer una Constitución igualitaria. Cuando Alberdi escribe la Constitución argentina, a lo mejor le estaba animado como estaba, él era un elitista, pero no pudo decir, digamos, la gran mayoría de la población ni aparezca, no le vamos a permitir el voto. No, dijo, somos los representantes del pueblo argentino, esta es la Constitución de todos, respetamos la libertad. Eso es lo que ese es el mensaje del libro, que es el derecho, lo quiera o no, no puede sino hablar el lenguaje de la igualdad. Y ha sido así desde siempre. Y eso no es por hipocresía, sino por lo que uno diría es un homenaje a la virtud, digamos, de lo público, que es, hay cosas que si yo quiero que el documento sea aceptable, no puedo decir, y hay otras que debo decir. ¿Y qué cosas debo decir? Debo dar un mensaje de, este es un documento de todos, esto es para todos. Entonces, el mensaje del libro es ese, el derecho, lo quiera o no, le guste o no a quienes lo escribieron, siempre ha sido redactado de un modo igualitario. Y ese compromiso hay que tomarlo en serio. No hay que decir, nos mintieron. No, eso es lo que nos dijeron y eso es lo que aceptamos. La Constitución es ante todo, cualquier constitución de cualquier país del mundo, un documento que implica un compromiso igualitario. Eso es lo que es. Esa es la idea fundamental del... Entonces, digamos, uno dice, bueno, no, el derecho a la izquierda. No, es decir, el derecho en su esencia, aquí en todo el mundo, es un derecho igualitario. Les guste o no les guste. Luego tenemos que pensar cómo desgranamos la idea de igualdad. Ante todo es un contrato entre iguales. Así ha sido siempre y así merece que siga siendo. Esa es la idea central. Vos sabés que el tema de la igualdad y el de la desigualdad, rozo la cotidianeidad, o no la rozo, la transitamos si querés, pero se podrá bajar la inflación. Ahora con la desigualdad, esto es un fenómeno mucho más complejo, ¿no? Sí, pero eso es también, digamos, es importante entender, la igualdad, yo hablaría, y yo creo que el derecho habla de la igual libertad, y es el derecho que tenemos todos de participar en la creación de las decisiones, en la discusión de las decisiones, y eso implica algún tipo de igualitarismo económico en el sentido de tener lo básico para poder vivir y ser ciudadano, ser un ciudadano.
pero implica, digamos, la libertad de elegir cómo quiero vivir, la libertad de pensar diferente, la libertad de cuestionar. Entonces, es una idea muy fuerte de igual libertad, que implica cierto tipo de compromisos económicos básicos en términos de respeto a todos. ¿Cómo hacemos para respetar a todos? ¿Cómo hacemos para que todos sean ciudadanos? Pero no es solamente una cuestión económica. Seguro. Es importante una cuestión económica, pero es mucho más que eso. Es mi derecho a pensar a esta religión o no esta religión, esta preferencia política o esta otra, este autor o este otro, este pensador o este otro. Eso es. Entonces, es la igual libertad. Entonces, para mí la esencia del derecho es esa, ¿no? Entonces, que es económica y que es algo que trasciende lo material también. El concepto de igual libertad es riquísimo, es igual libertad, claro. Es riquísimo. Entonces, mira, si querés, era la idea fundante en el pensamiento de Nietzsche, ¿no? Digamos, la idea él hablaba de la igual autonomía de las personas, ¿no? Autonomía quiere decir que cada uno puede ser dueño de su propio destino, y eso implica, digamos, muchas cosas. Implica que tenga lo suficiente para vivir, que me pueda educar, que pueda acceder digamos, a una básica atención médica, que pueda mandar mis hijos a la escuela, cosas muy básicas que ya no parecen tan obvias en la Argentina de hoy. Ahora, el legado intelectual. Se insulta a la educación y a la educación pública en particular como si fuera ideología. Es muy grave eso, pero no entremos si queremos en la política cotidiana, pero eso es muy... Roberto, ¿cómo era? Esto es anecdótico, pero no lo es, por lo menos no lo es para mí, supongo que para mucha gente. Nino, ¿no? ¿Y qué quedó de su legado, ¿no? Un país al margen de la ley y una persona crucial. Mira, yo creo que, digamos, uno mira, por ejemplo, los pensadores del derecho que escribieron en castellano, que influyeron en América Latina, yo diría que mala suerte o lo que sea, pero en los últimos 50 años o más, no ha habido en toda América Latina alguien como él, que pensó, porque él tenía una filosofía, además una filosofía muy rica, muy interesante, digamos, basada en lo mejor de la filosofía política contemporánea. Es una persona que se codeó con los mejores teóricos. Y, digamos, entonces, en América Latina no encontrás, en filosofía política y en teoría constitucional, en el derecho básico, no encontrás un pensador semejante. Murió a los 50 años, era, no diría un niño, pero una persona muy joven. A los 50 años había sido ya responsable, para decir alguna cosa que conozcamos todos, de la teoría que permitió, por un lado, la anulación de la ley de autoamnistía que se habían dado los militares, el juzgamiento de los militares, y si el que diseñó el juicio junto con 2 o 3 personas más. Jaime Malamud Gotti, entre ellas, sí. Digamos, Genaro Carrió, sí. Una gloria del derecho argentino, que habría que hacer un homenaje cada día, digamos, geniales. Pero bueno, el gran teórico en Argentina, yo diría en toda América Latina en los últimos 50 años, ha sido él. Dejó sí un grupo de discípulos enorme, que sigue muy activo en la vida pública, pero dejó una obra, digamos, que sigue marcando y sigue siendo citada, digamos, en toda la región, y más allá, también en Italia, también en España, etcétera, ¿no? En Estados Unidos, digamos, sigue siendo una persona de referencia, aunque claro, digamos, pasa el tiempo, pero ha sido un autor increíble, ¿no? También alguien que merecería un homenaje de todos los días. Te hago la última, Roberto. ¿Cómo ves la justicia concreta, la justicia real, ¿no? La de todos los días. Digamos, y desde hace mucho tiempo que está muy mal, digamos, creo que como otras áreas del poder y del sistema institucional ha sido capturada, digamos, por grupo de presión, por privilegios. Entonces, muchos de los que ocupan esos lugares, digamos, sin duda, está lleno, como hay muchos lugares, hay muchísima gente maravillosa, pero la verdad es que, para volver al tema de los incentivos institucionales, los incentivos que reciben son muy malos. ¿Por qué? Porque tienen unos privilegios enormes y tienen enormes posibilidades de aumentar sus privilegios. Por ejemplo, torsionando al poder. El candidato que acaba de enviar, el primer candidato que envía el presidente como miembro de la Corte, y es una figura emblemática de este juego. Digamos, a uno le puede gustar más o menos, a mí me parece muy feo porque es el juego de los privilegios, de mantener los propios privilegios y de expandirlos. Y eso no está bien cuando lo que hablamos es, mira, vivimos en un país lleno de injusticia, de desigualdades, qué sé yo, ¿cómo hacemos para salir adelante todos juntos pensando críticamente? Y bueno, no es un buen candidato en ese sentido. Pero insisto, es la expresión
de un estado de cosas que es muy preocupante, ¿no? Roberto, gracias por tu lucidez, por tu claridad y por seguir pensando y por la igual libertad para todos. Te dejo un abrazo No, muy grande. y repito el agradecimiento especial a vos, la deferencia No, al de contrario. llamar a alguien que piensa distinto, que a lo mejor no sé, no tengo idea, pero tal vez no pensamos lo mismo, pero muchísimas gracias por esa No, diferencia. al contrario, gracias a vos y la vamos a seguir para tratar de seguir pensando. Excelente, Un ¿no? abrazo, gracias, grande, gracias. Gracias. Posnormalidad. Pensar escuchando. Transformación. Posnormalidad en Neura. Con Miguel Wiñaski. En la posnormalidad la poesía se lee de pie, en este caso de la gran escritora y poeta norteamericana Joyce Carol Oates, 1931. Lista para partir, o quizá recién llegada, la soledad del viaje no se parece a la otra soledad, la de la cama, pero a veces son la misma. La soledad de separarse y que todo termine una vez terminado. El vestidito rosado no quiere romperse y el pelo no quiere soltarse y el libro no anhela en tus manos su destrucción. Todo tiende a la disolución, a la muerte. El verde, el azul, el marrón, al rojo, el amarillo, al gris. Todo tiende a desvanecerse, los sombreros también, y las doradas bisagras de las maletas. Por eso la cortina está entrecerrada. Pero no sabía nada de esto, buscando algo en las líneas continuas e insistentes de las letras. Pero cuidado, el libro está en blanco, y la piel transparenta toda la habitación. Ella no sabía nada, ni por qué, ni cómo, ni dónde, ni quién recorta arbitrariamente los muebles o los marcos de la puerta. ¿La habrá dejado abierta? Es claro que la puerta estaba cerrada. Ella nunca estuvo ahí. ¿Quién sabe? Ese sofá, la cama, la ropa levemente apoyada, la entrevista, sandalia. ¿Quién sabe? Solo una puerta blanca, vista al pasar, por el corredor vacío de un hotel.